Tengan todos, amados hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Estaremos en esta mañana dándole continuidad a la serie en el Evangelio de Mateo. Y en esta mañana corresponden los versículos del capítulo 11, del 25 al 30, en este mensaje titulado El yugo de la gracia. Dice así, hermanos, la palabra bendita de nuestro Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana, bendito Señor, Salvador Jesucristo. Gracias, Padre del cielo y de la tierra. Gracias damos, Señor, porque podemos estar en este domingo nuevamente reunidos en tu nombre para adorarte, para alabarte, pero sobre todo, Señor, para ser alimentados por tu verdad. Señor, te pedimos que por el poder de tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, nos transforme, nos avive, nos despierte, Señor, y que podamos mirar la gloria de tu Hijo Jesucristo, que podamos correr a Él para hallar descanso, que podamos encontrar en Él la única razón para nuestras vidas. Señor bendito, que podamos aprender de tu Hijo, que es manso y humilde. Señor bendito, te pedimos que estas cosas sean hechas entre nosotros con poder, Señor, para testimonio de la verdad, Señor, para testimonio del poder redentor de tu Hijo Jesucristo. Todas estas cosas te las pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hasta este punto en el Evangelio de Mateo, hemos avanzado de tal manera que si recordamos las predicaciones que han antecedido a esta, el ambiente, hermanos míos, es un ambiente pesado, es un ambiente duro. Las multitudes van detrás del Mesías, pero no de corazón. Buscan solo saciar sus propios deseos. Las ciudades que vieron más milagros son las más endurecidas espiritualmente. Y la generación ahí presente ha demostrado una incredulidad infantil, necia y caprichosa. Eso podría ser, hermanos míos, un resumen de lo que hasta ahora hemos visto en el capítulo 11 de Mateo. Y esas confrontaciones, esas exhortaciones, esas amonestaciones a esa generación han sido también duras para nosotros hoy. El Señor Jesús ha pronunciado ayes sobre esas ciudades, no bendiciones. Ha denunciado la incredulidad, no ha consolado corazones. Ha revelado que el rechazo a la luz produce de hecho una mayor condenación. Y entonces, de manera sorprendente, hermanos, el Señor Jesucristo va a concluir todo este discurso en el capítulo 11 de una manera majestuosa y sobre todo profundamente teológica. El Señor Jesucristo levantará los ojos al cielo y va a orar. Mateo capítulo 11 versículos 25 a 30, hermanos, no es un cambio de tema. No es que ahora Jesús va a pasar a hablarnos de algo más. Por el contrario, es una revelación del corazón soberano de Dios en medio del rechazo humano que está experimentando el Rey de Gloria en su ministerio terrenal. Aquí Cristo
nos muestra tres cosas principalmente. ¿Por qué algunos creen y otros no? ¿Quién tiene autoridad absoluta sobre la salvación? ¿Y dónde se encuentra el verdadero descanso del alma? Este pasaje, hermanos, une lo que muchos intentan separar. Y es esto: la soberanía absoluta de Dios y la invitación genuina del Evangelio a venir a Él. Aquí aprenderemos, hermanos, una verdad que debemos tomar absolutamente en serio. Y es esta: que el mismo Dios que revela la verdad a los más humildes es el Dios que oculta la verdad a aquellos con un corazón soberbio. 3 puntos, hermanos míos, son los que tendremos en esta mañana. Veremos primero revelación soberana, versículos 25 a 26. Pasaremos después a ver realeza suprema en el versículo 27. Y por la gracia de Dios terminaremos con reposo verdadero, versículos 28 a 30. Así que empecemos, hermanos, con el punto número 1 en esta mañana, en los versículos 25 y 26, revelación soberana. Empieza el versículo así, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo. En aquel tiempo, ¿qué tiempo es este, hermanos? Recordemos que Mateo está haciendo esta narración muchos años después de que este evento ocurriera. Esta expresión en aquel tiempo significa en ese momento, en esa ocasión. Lo que estaba sucediendo ese día en que él estaba diciendo este discurso. Esto es lo que dijo Jesús. Y después dice, en Mateo nos escribe, respondiendo Jesús dijo. Inmediatamente esta palabra debería llamarnos la atención. Dice, respondiendo Jesús dijo. ¿Qué pregunta estaba respondiendo Jesús? Porque dice aquí el texto que Jesús respondía a algo. Hermanos, y cuando usted mira los versículos anteriores, vemos que nadie le ha hecho ninguna pregunta. No es sino hasta el principio del capítulo en donde aquellos discípulos de Juan el Bautista fueron y le hicieron una pregunta a Jesús, pero eso ya quedó respondido. Después de ahí, los discípulos se marchan, Jesús empieza a hablar, empieza a decir quién era verdaderamente Juan, empieza a hablar con respecto a que las ciudades en donde él había predicado no se habían arrepentido. Y sigue hablando Jesús en este discurso, sigue predicando Jesús este sermón, y de pronto Mateo nos dice que él da respuesta a algo, que Jesús respondiendo dice esto. ¿A qué o a quiénes está respondiendo Jesús, hermanos? No a una pregunta hecha directamente ni en voz alta. Jesús está dando respuesta, hermanos, a los eventos que rodean el avance de su reino. No siempre tenemos que responder a una pregunta. A veces nosotros actuamos en respuesta a una situación que ocurre. Eso es lo que está sucediendo aquí. La respuesta de Jesús a los acontecimientos que están rodeando su ministerio le hacen dar esta respuesta. Está respondiendo a toda la unidad del bloque anterior en el capítulo 11 sobre el que hemos ido avanzando. Les recuerdo, hermanos, el rechazo de las ciudades Corazín, Betsaida y Capernaum, la incredulidad de la generación ahí presente e incluso la confusión de Juan el Bautista con respecto a si Jesús era o no el Mesías. Jesús responde a una pregunta teológica profunda, hermanos, pero que no había sido formulada en voz alta. Sin embargo, es muy importante que entendamos que Jesús está dando respuesta a esto. ¿Cómo se explica el rechazo humano del Mesías dentro del plan de Dios? O dicho de otro modo, ¿por qué algunos creen y otros no si este es el mismo Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido, Cristo predicando y obrando con poder? ¿Cómo es posible que hayan personas que no crean? Esa es la gran pregunta. Esto es lo que Jesús está respondiendo, dada la situación y las circunstancias que rodean el avance de su reino. ¿Y a quién está respondiendo Jesús, hermanos? Si esta es la pregunta que Jesús está respondiendo, ¿a quién la responde? Aquí está lo verdaderamente sorprendente, hermanos. Jesús no está respondiendo esta pregunta a las multitudes. Tampoco está respondiendo esta pregunta a los fariseos. Tampoco está respondiendo, hermanos míos, a los discípulos que están ahí presentes. Él está dando esta respuesta
ante las circunstancias y eventos que rodean su ministerio, es decir, el rechazo a Él, a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo hace? Hermanos, lo hace en oración, naturalmente. Porque cada vez que nosotros queremos dirigirnos a Dios, debemos hacerlo en oración. Dice el versículo 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y tú las revelaste a los niños. Énfasis añadido, hermanos, en ese tú. Ese es el punto de este pasaje, que el Señor Jesucristo está dándole gloria, honra, honor y alabanza, y dice: te alabo, mi Señor y mi Padre, tú que eres el dueño del cielo y de la tierra, porque tú has escondido estas cosas de aquellos que se creen sabios, de aquellos que se creen muy inteligentes, de aquellos que se creen entendidos en todas las cosas. Pero tú, Señor, tú, Padre, las has revelado, las has mostrado, las has entregado a los niños. El Señor Jesús menciona, hermanos, claramente estos dos grupos de personas. Primero, los sabios y los entendidos. Estos eran, hermanos, los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, pero no solo ellos, sino todos aquellos que confiaban en sí mismos y en sus obras para estar bien con Dios. Aquellos que se sentían cómodos con su propia justicia, con su propia vida, los que creían que eran muy buenas personas, aquellos que cuando se miraban no entendían por qué era necesario un Salvador en realidad. Ellos no necesitaban uno. Ellos podían hacerse su propia escalera al cielo. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la escritura, conocían los manuscritos antiguos. Ellos estaban bien cumpliendo con todas las leyes y reglas de su propia religión. Pero también menciona, hermanos míos, a los niños. Estos son todos aquellos que no tenían ningún tipo de importancia o influencia en la vida religiosa de aquel tiempo. Eran los marginados, eran aquellos olvidados. Eran aquellos, hermanos, que se reconocían a sí mismos como necesitados y mendigos espirituales. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, particularmente en las bienaventuranzas, aquellos pobres en espíritu. Esos son los niños aquí. Y el Señor dice que el Padre escondió, note el texto, estas cosas. Escondió estas cosas de aquellos sabios, de aquellos que sienten que han ganado su entrada al cielo, pero que las ha dado y revelado a aquellos pobres en espíritu, aquellos niños, aquellos dependientes de la gracia de Dios. ¿Qué son estas cosas, hermanos, de las que está hablando el Señor? Porque estas cosas son las que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios soberano, ha escondido de unos y ha revelado a otros. Estas cosas, hermanos, son las que Jesús ha estado hablando en este capítulo 11, por supuesto. Es decir, primero, su identidad como el Mesías prometido. Recuerde, Juan el Bautista manda a sus discípulos y quieren saber si Jesús es el Mesías. Además, la verdadera naturaleza del reino. Eso está incluido en estas cosas que dice Jesús. Recordemos que después de que Jesús responde la pregunta que tienen los discípulos de Juan el Bautista, Él dice que Juan es el mayor de los profetas, pero que el más pequeño en el reino es mayor que él, dejándonos saber que la naturaleza del reino trasciende lo que entendemos hoy aquí en la tierra, que es diferente, que es de otra naturaleza. Tercero, la necesidad de un arrepentimiento genuino. Él ha estado reprendiendo, amonestando, exhortando a esta generación que no había venido verdaderamente a la fe en Él, sino que lo seguían por muchos otros motivos, pero no por buscar un arrepentimiento y perdón de pecados genuino. Estas cosas, dice Jesús, las has escondido, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, a aquellos que creen que están muy bien con Dios. Pero por lo contrario, las has mostrado, las has revelado a aquellos que saben que necesitan de la gracia, que dependen como niños de su Padre para poder estar bien con Dios. Estas cosas son las realidades centrales del reino de Dios reveladas en la persona y obra de Cristo.
quién Él es, cómo entra uno en su reino y el porqué del verdadero arrepentimiento. Y el texto dice, hermanos, que el Señor Jesús alaba al Padre por esconderlas de unos y por revelarlas a otros. Y es interesante, hermanos, que esta palabra, este alabar, este te alabo, debemos entenderlo muy bien, hermanos. Algunas traducciones, de hecho, emplean te doy gracias, Padre. Y es que la decisión de los traductores para poner te alabo, Padre, o te doy gracias, Padre, no es fácil, porque la palabra original en el griego admite e incluye ambos significados. De hecho, hay un tercer significado para ese verbo en griego, y es te confieso. La idea es esta, hermanos, y aquí está la importancia. Lo que está diciendo Jesús no es un mero agradecer, no es un mero alabar, sino que podríamos entenderlo y debemos entenderlo de esta manera. Lo que está diciendo Jesús aquí es que confiesa verbalmente una verdad que se reconoce como absolutamente correcta y justa. Jesús no está expresando una emoción aquí, hermanos. No es que nuestro Señor Jesucristo está predicando y reprendiendo a estas multitudes que no creen y de pronto se emociona tanto que entonces empieza a alabar a su Padre. No, hermanos, es mucho más que eso. Jesús está haciendo una afirmación teológica, es decir, está afirmando una verdad profunda acerca del carácter del Padre. Nos está revelando, hermanos míos, algo con respecto a cómo es el Padre. Cristo nos dice, Padre, siento que debo alabarte, siento ganas de adorarte. Tampoco está diciendo, me siento muy agradecido contigo. No, hermanos, Jesús está diciendo, Padre, declaro abierta, pública y plenamente que quien tú eres y lo que has hecho es lo correcto, es lo justo, es glorioso y es santo. Hermanos, en medio del rechazo a su persona, a su ministerio y a su plan de redención para la salvación de las almas perdidas, hermanos, en medio de ese rechazo, Él está alabando a su Padre, porque esto es bueno, santo y justo. Esto, hermanos míos, si lo entendemos correctamente, es una verdadera bomba de verdad. En lugar de explicar, hermanos, el rechazo de las multitudes de manera horizontal, Jesús lo interpreta de manera vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, que Jesús no está buscando la explicación de este rechazo a nivel humano. No está buscando dentro del hombre. ¿Por qué es que el hombre rechaza este ministerio, esta verdad, a este Mesías? Sino que mira hacia el cielo y mira a su Padre. Y como Él nos dirá más adelante, Él conoce perfectamente la mente y el corazón de su Padre. Y sabe que todo esto es parte de un perfecto y glorioso plan. Y por eso Él le alaba. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos míos, aprender de Jesús? ¿Cuánto nos hace falta, hermanos míos, conocer el carácter del Padre? Porque muchas veces cuando nosotros mismos andamos en nuestra vida cristiana y no vemos aquellas cosas, aún aquellas cosas que son buenas, estar en nuestra vida como quisiéramos que estén, nos frustramos, nos molestamos, incluso hay quien se enoja con Dios. Cuando debiéramos levantar los ojos al cielo en imitación a nuestro Señor Jesucristo y con un corazón como el de Él y decir, te alabo, oh Padre. Te agradezco, oh Padre. Y confieso, oh Padre, que todo lo que tú haces es correcto, es bueno, es glorioso, es justo y es santo. Eso es lo que nos está mostrando Jesús con esta oración. Ahí parado, hermanos, en medio de las multitudes, mirando quizá con los ojos al cielo, hermanos, porque era una manera acostumbrada en que en aquel tiempo los judíos oraban. Y públicamente y a toda voz empieza a adorar a su Padre. Él da una confesión en la que adora
a Dios Padre. Él no busca explicaciones a nivel humano, sino que señala las razones de la voluntad divina. El Señor Jesucristo no explica el aparente fracaso de su ministerio por causa de los hombres, sino que lo confiesa como parte del plan soberano delante del Padre. Y no solo eso, hermanos. El Señor Jesucristo en el versículo 26 reafirma esta gran verdad y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Somos capaces, hermanos, de mirar este texto y llevarlo a nuestro corazón y a nuestra vida, sobre todo en aquellos momentos en donde las cosas no están saliendo quizá como quisiéramos que salgan, y regresar y mirar el carácter de Dios Padre que está en control de absolutamente todas las cosas y decir: sí, Padre, amén y amén, porque así te agradó. Hermanos, si al Padre le agrada, a nosotros nos debe de agradar también. Esta frase, hermanos, nos enseña cómo entonces debe reaccionar cualquier cristiano, cualquier familia, cualquier iglesia que se abrace al Señor, que quiera ser fiel al Señor en medio del rechazo, de la oposición, del fracaso. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando compartimos el evangelio con otros y nos rechazan, cuando no nos quieren escuchar, cuando hemos orado por aquel familiar que no quiere arrepentir? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Hacer lo que Jesús hizo. Y no debemos, hermanos, cambiar el mensaje. No debemos rebajar las exigencias y demandas del evangelio. No debemos dudar nunca del carácter de nuestro Dios, sino que debemos orar y adorar al Padre, porque Él es bueno, es justo y es santo. Cuando el hombre, hermano mío, rechaza la verdad, Cristo no se siente frustrado pero por ni un segundo. Él adora al Padre sabiendo que todo está bajo su control y de acuerdo a su bendito plan. Lo que vemos, hermanos, es que Dios no revela la verdad a los que se creen justos, a los que se creen autosuficientes. Esos son los que aquí llama Jesús, esos sabios y entendidos, sino que la revela a aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que reconocen su debilidad y su necesidad. Porque recuerde que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, y cuando dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, esa palabra resistir es una palabra muy dura. La idea es que los toma y los empuja lejos de Él, que no los quiere tener cerca, es el punto. Pero por el contrario, hermanos, a los humildes, a los quebrantados de corazón, a los que entienden que dependen de Dios en todo, Él les da gracia. Una ilustración que pudiéramos pensar, hermanos, en contraposición a la resistencia que Dios presenta ante los soberbios, es que el Señor va y abraza a aquellos que más lo necesitan. Y hay que reconocer que hay muchos sabios y entendidos entre nosotros hoy. Y recuerda siempre esto, llevarlo a un nivel personal. Esto no se trata de mirar a la par y empezar a buscar, están hablando de él. No, tenemos que llevar esto a nuestro propio corazón. ¿No seré yo uno de aquellos sabios y entendidos? ¿No seré yo uno de aquellos que se ha endurecido en su corazón? ¿O seré yo de aquellos que como niños constantemente están dependiendo de la gracia de Dios y nunca en las fuerzas propias? ¿Cuál de los dos seré yo? Aquellos sabios y entendidos de hoy creen que porque son buenas personas se van a salvar un día. Aquellos sabios y entendidos de hoy creen que porque hacen buenas obras se van a salvar un día. Aquellos sabios y entendidos de hoy piensan que por llegar a la iglesia se van a salvar un día. Oh, qué grande equivocación. Hermanos, por supuesto que es necesario venir a la iglesia, pero si vienes con el corazón equivocado y piensas que por haber cumplido el domingo y estar aquí, o piensas que porque tienes una Biblia bajo el brazo, ¿eso te va a dar entrada al cielo? No es así. Esos sabios y entendidos pensaban que estaban bien con Dios precisamente
porque cumplían religiosamente en aquel tiempo la ley de Moisés. Qué lejos estaban de entender la verdad. Hoy en día, hermano, uno puede tener Biblia abierta, puede tener doctrina correcta, incluso puede servir en una iglesia y aún así ser considerado por Cristo un sabio y un entendido. Pero por el contrario, hermanos míos, aquellos que con un corazón, a pesar de su pasado oscuro, un corazón contrito, a pesar de un hogar roto, a pesar de la poca educación, a pesar de una historia llena de pecado, a pesar de ser un don nadie para el mundo, aún así, si uno viene a Cristo sin esa soberbia, sin esa carga sobre sí de pensar que todo ya lo sabe y lo tiene, puede ser receptor de la entrada al cielo. Si vienes como un niño que sabe que solo puede depender de su padre, entonces esa gracia ha sido revelada a ti. Porque el reino de Dios no se revela a los que creen que ven muy bien, sino a los que saben que sin Dios no pueden ver nada del Padre. Solo aquellos que dependen en la gracia. Así que cuidado aquellos que saben muchas historias bíblicas, mucha teología sistemática, mucho lenguaje teológico, pero siguen siendo incapaces de ver lo que Jesús llama en este texto estas cosas. No importa cómo estés, no importa la profundidad de tu pecado, no importa la profundidad de tus adicciones, no importa la profundidad de la maldad en ti. Dios está diciendo que si como un niño reconoces que necesitas gracia, es porque Él te la ha revelado y debes venir a Él. Punto número 2 en esta mañana. Realeza suprema. Versículo 27. Esta es, hermanos míos, la realeza del Mesías. Esta es la supremacía de Cristo. Esta es, hermanos míos, la absoluta prominencia del señorío de Jesús de Nazaret. Dice el texto, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Estas son palabras de Dios el Hijo encarnado. Hermanos, este es uno de los versículos cristológicos de más alta importancia en todos los evangelios. Y gracias a su claridad, hermanos, nos permite ser breves a la vez que ser puntuales en tres cosas que nos enseña este versículo 27. Primero, hermanos, note lo siguiente. Jesús, en esa comunicación con su Padre, esta comunicación entre Dios Padre y Dios Hijo, Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nota eso, hermano. ¿No dice algunas cosas me fueron entregadas por mi Padre? ¿Todas las cosas por un tiempo me fueron entregadas por mi Padre? No. Esto habla, hermanos míos, de algo que no es parcial, que es absoluto. Nos enseña primero que Cristo posee autoridad plena y total sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. No existe una sola cosa que un ser humano pueda pensar, o un ser angelical pueda pensar, o alguien pueda imaginar que no pertenezca al Señor Jesucristo. Él es el dueño de toda la creación porque Él es quien hizo todas las cosas. Nada de lo que fue hecho sin Él. Es en Él que todas las cosas existen. Él es el dueño de absolutamente todo, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él existen. Y Jesús está diciendo esto en este sermón. Todas las cosas son mías, absolutamente todas. El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todos sentirán el peso de la gloria de aquel que es dueño de todo. Veremos a aquel y diremos: ha llegado el dueño de este planeta. Hermanos, ¿cómo se siente aquel trabajador cuando llega el dueño de la empresa?
Ni siquiera estoy hablando del jefe. Ya con el jefe hasta uno hace que trabaja mejor. No, estoy hablando del dueño de la empresa. Hasta el jefe se cuadra. ¿Qué sentirá este planeta cuando llegue el dueño del mismo? Y no solo, hermanos, de este planeta, de la creación completa, de cada átomo de este universo, de cada galaxia existente, aquellas galaxias que ni la mente ni el corazón del hombre siquiera han podido imaginar o descubrir. Aquel que es dueño de todo llegará. Y este texto nos está diciendo esto. Jesucristo dice: mi Padre me ha otorgado dominio sobre absolutamente todo. Segundo, hermanos, también nos deja ver, dice el texto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Nos dice, hermanos, segundo, que nadie conoce al Padre sin el Hijo. Eso es imposible. La relación que hay entre ellos, de este conocimiento se habla. Un conocimiento que viene en base a una relación íntima y profunda. No es lo mismo decir que usted sabe quién es fulano a decir yo conozco al fulano. No es lo mismo decir yo sé quién es el presidente de este país. ¿Quién no sabe quién es el presidente de este país? Pero muy pocos podrán decir yo conozco al presidente de este país. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él conoce profundamente el corazón, la mente y el espíritu del Padre. Pero no solo eso, sino que esa relación, hermanos míos, también va a la inversa. Y el Padre conoce al Hijo de una manera profunda, íntima. Lo conoce verdaderamente y profundamente. Es una relación de comunión, hermanos. ¿Y por qué es importante saber esto? Hermanos, por la tercera enseñanza que este texto nos muestra. Y dice, no solo que ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie tiene conocimiento de Dios, accede a tener una comunión con Dios, está delante de la presencia de Dios sin el Hijo. Nadie lo hace por intuición, es decir, nadie puede sentarse una tarde o una bonita mañana, tomarse un café y a mirar el universo y decir, empiezo a entender las cosas de Dios. Eso es imposible, hermanos. Sin el Hijo es imposible tener acceso al Padre. Sin Jesucristo, aquel nacido, como estuvimos hablando anteriormente, hermanos míos, en estas fechas, aquel nacido en el pesebre de Belén, que creció, vivió la vida perfecta, vino a revelarnos al Padre. Es en Cristo que conocemos al Padre. Nadie fuera de Cristo puede conocer al Padre. Aquellas religiones que dicen, aquellos sistemas de creencias que promueven, que pueden tener una relación o un conocimiento de Dios sin el Hijo, son mentirosos, porque Jesús dice, nadie puede conocer al Padre si no es por mí. Si no es a través de mí, si no yo es que se los revele, nadie puede. Él es la llave al Padre, Él es la puerta de las ovejas, y el que en Él entre encontrará vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo al que has enviado. De esto está hablando este texto, hermanos. Nadie tampoco puede conocer al Padre por tradición. Es que mis padres eran cristianos, yo crecí en una familia cristiana y mi abuela era cristiana y mis abuelos también eran cristianos, por lo tanto yo debo ser cristiano. No es por eso, hermanos, es por ir a través del Hijo y solo por el Hijo. Nadie puede conocer a Dios por buena conducta, nadie puede conocer a Dios por su moralidad, por su prudencia o por su sabiduría. Nadie puede hacer eso. Nadie puede conocer a Dios por buenas obras. Nadie puede conocer a Dios por buscar muy en el fondo de su interior. Hermanos, la verdad nunca está en el interior del ser humano. La verdad viene de fuera. La verdad viene en el Señor Jesucristo, el pan de gloria que bajó del cielo, el pan de vida que bajó del cielo. Es así como conocemos a Dios. ¿Ha escuchado quizá esas cosas muy populares que andan de pronto en redes sociales, Facebook, TikTok, todo ese tipo de cosas? Si acallas la voz de tu corazón y escuchas el fondo de tu alma, te susurrará la verdad. ¿Qué ridiculeces son esas, hermano? ¿Usted quiere conocer la verdad?
Despierte, abra los ojos y lea su Biblia, medite en ella, ore, busca al Padre a través del Hijo Jesucristo. Así va a conocer la verdad. La verdad no viene, hermanos, por ser contemplativos. En una ocasión estábamos en un viaje y yo nunca había visto esto. Había un autobús de pasajeros que parecía haberse averiado, echado a perder. Y habían, hermanos, yo calculo unos 40 monjes tibetanos, todos en su uniforme. Era una cosa que impresiona, a decir verdad. ¿Y toda esa gente? Yo los he visto en películas, en fotos o algo así. Pero verlos ahí, no los vi de cerca, íbamos pasando, ¿verdad? Hermanos, por mucho que sea impresionante y estos hombres estén tal vez ahí en una montaña, en el Tíbet o qué sé dónde, meditando y sus ritos que hacen, están perdidos. No conocen la verdad, no saben quién es Dios. ¿Y por qué no la conocen y por qué no la saben? Porque no tienen al Hijo. Es solo a través del Hijo que se puede conocer a Dios. No hay conocimiento salvador de Dios fuera del Señor Jesucristo. Todo otro camino es mera ilusión religiosa. Alguien me dijo una vez, es que yo no creo en esas cosas porque todas las religiones las inventaron los hombres. Y yo, sí, claro. Pero el Señor Jesucristo no nos está diciendo que sigamos una religión. Nos está diciendo que es en Él que conocemos a Dios, no en una religión. Porque aún, hermanos míos, la doctrina correcta, la verdad correcta, el Jesucristo correcto, los signos correctos, la Biblia correcta, el discipulado correcto, puede ser tomado como una religión y seguir nada más los pasos de la misma, no para ser cristiano, sino para aparentar que se es cristiano. Y esa es una religión. Pero no es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo que es en Él, es a través de Él. Solo Él puede revelar al Padre. Por lo tanto, hermanos, la implicación es que es a Él que debemos ir para conocer al Padre. No a una religión, no a seguir los pasos. Hermanos, claramente entendemos que una vez estando en Jesucristo, hay ciertas cosas que el alma del creyente tiene que recibir. Se tiene que beneficiar, por supuesto, de venir el domingo a la iglesia, por supuesto de leer la Escritura, por supuesto de ser discipulado, por supuesto de la oración. Hermanos, pero no por seguir una serie de pasos o reglas, sino porque el alma del creyente quiere más de su Señor. Y sabe que para recibir el alimento espiritual del Padre tiene que venir al Hijo. Jesús, hermanos míos, no es un guía espiritual más, no es un maestro más, no es un profeta más, no es un iluminado más, no es una opción más entre muchas. Es el único Hijo soberano del Padre quien nos da a conocer al Dios verdadero. Venga al Hijo, venga a Jesucristo. Busque a Jesucristo así como está usted. Búsquelo verdaderamente. Se está acabando un año, hermanos, y probablemente es otro año en que repito lo mismo. Ha pasado otro año, estamos por concluirlo. Y muchos siguen de calientabancas en la iglesia. Con todo respeto, hermanos. Es decir, estamos aquí de cuerpo presente. Y usted se levanta y toca la silla y está caliente. Pero el corazón está frío y todo el año ha estado igual. ¿Será este año en donde, hermanos, despertemos y vayamos corriendo al Hijo porque entendemos que Él es el único que nos puede revelar al Padre? ¿O dejaremos que pase otro año nuevo más, otro enero más, otro febrero más, y así hasta el día que muramos y entonces nos demos cuenta que nunca vivimos como cristianos, sino que vivimos aparentando que éramos cristianos? Es necesario, hermanos míos, hacer un análisis, una autoevaluación, un examen personal y propio para decir: Señor, ¿dónde estoy? Porque si no es en tu Hijo, no tengo al Padre. Y entonces, ¿qué hacer, hermano? Mire el texto. Dice que Jesús es el que lo revela a quien quiere. Ruéguele a Él por la revelación del Padre. Señor Jesús, revélame a tu Padre. Muéstrame quién eres. ¿No lo mismo hizo Felipe, hermanos míos, con Jesús? Muéstranos al Padre y eso nos basta.
¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado y andado con ustedes y todavía no me conoces. Es en el conocimiento de Jesucristo, hermanos, que encontramos la revelación del Padre. Entonces busquémosle de todo corazón, vayamos a Él y conozcamos a Jesucristo, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Él es el que nos lo revela. Por lo tanto, hermanos, punto número 3 en esta mañana: reposo verdaderos, versículos 28 a 30. Todo esto que hemos dicho, hermanos, va a llevarnos al punto de conclusión en los versículos 28 a 30. Quisiera que no desconectemos todo lo que hemos aprendido en este capítulo 11, porque es una unidad completa de enseñanza, es un mismo discurso, es una misma predicación, es un mismo sermón. Y por duro que haya sido, hermano, escuchar esas amonestaciones que se le dio a esa generación, pero que también es para la iglesia de hoy, hermanos, aquí viene la culminación célebre, el broche de oro de Jesús en su sermón. Él dice en el versículo 28, y escuche bien, porque este versículo, estas palabras del Señor Jesucristo son para usted, hermano, son para usted, y son para usted que está aquí quizá y no ha venido a Jesucristo. Dice el Señor Jesús, versículo 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio del rechazo a su ministerio, en medio del rechazo a su mensaje, en medio, hermanos míos, del rechazo a quien es Él y a su identidad, Él, hermanos míos, dice, venid todos a mí, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, quisiera ni siquiera tener que explicar ese versículo y que esta verdad llegue a tu corazón directamente. Es Jesús hablando. Acabo de leer el texto tal cual aparece inspirado en las páginas de la Biblia, y es para tu corazón hoy, para el alma de cada uno de los que está aquí y para el alma de cada uno de los que escucha este mensaje. Venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, yo te voy a dar descanso. Jesús no miente. Jesús te está pidiendo, te está ordenando, te está llamando, ven a mí. Y hermanos que estamos aquí, miembros de Iglesia Bautista Trinidad, esto no es para los inconversos únicamente. Esto es para todos los que estamos aquí. Hermano, pero yo ya vine a Cristo antes. Bueno, el Señor dice aún así, venid a mí. Porque ahora vamos a ver qué significa eso. Pero antes, hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es nuevo, hermanos. Esto es lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. El contexto es, hermanos, que si usted en casa lee, por ejemplo, el capítulo 5 de Jeremías, ahí se nos habla de la gran rebeldía y pecado de Judá en aquellos tiempos. Y en el capítulo 6 el Señor habla a través de Jeremías y empieza a declarar el juicio contra Jerusalén y contra Judá. Y en el versículo 6, sin embargo, brilla el rayo de la esperanza, en donde el Señor le dice a Jeremías que diga lo siguiente. Dice Jeremías, porque así dijo Jehová de los ejércitos. Y dice lo siguiente: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Hermanos, aquí empieza a corregir esto el Señor. Y en el versículo 16 leemos lo siguiente. Y es de ahí donde el Señor Jesucristo toma esto. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías ya apuntaba a aquel que es el camino. Pero no es nuevo, hermanos. El Señor ya había hablado a su pueblo y le decía: miren, paren, pregunten.
¿Cuáles son esas sendas antiguas? Y esas sendas antiguas, hermanos, simplemente significaba una manera de vida en que era agradable estar en Dios. Las sendas antiguas significan eso que es agradable al Padre. Hermanos, ¿y quién de nosotros puede vivir esa vida que plenamente agrada al Padre? Ciertamente, si somos honestos, sinceros y contestamos con verdad, es que nadie puede vivir al nivel del estándar que es agradable a Dios. Constantemente fallamos y constantemente tropezamos, pero entonces dice Jeremías en aquel momento, dice que debemos andar por él, por el buen camino, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús viene ahora de regreso, hermanos míos, al capítulo 11 de esta mañana y nos dice: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, revelando así una cosa que él mismo ya había dicho directamente: yo soy el camino. Aquel camino que Jeremías anunció que ese pueblo tenía que buscar en arrepentimiento es Jesucristo. Y él dice ahora directamente, encarnado, ahí presente entre la multitud que lo escuchaba: venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, yo les voy a dar descanso. El Cristo soberano, hermanos míos, en su amor, en su misericordia, en su gracia y en su compasión, no aleja a los pecadores cansados. Los acerca a Él, los llama a venir a Él. No dice: arregla tu vida primero y luego ven a mí. No dice: pórtate bien primero y luego ven a mí. No pide: limpia primero el relajo que tienes y luego ven a mí. No dice tampoco: mejora tu conducta y luego ven a mí. No dice: resuelve tus problemas primero y luego ven a mí. Te pide que vengas. Te dice: ven a mí, sin condiciones, sin retrasos. Es ahora, es ya. Y si estás aquí escuchando este mensaje, ven a Cristo. Ven a Cristo como estás, así como estás, con tus debilidades, con tus pecados, con tus dudas, en medio de tu confusión. Mueve tus pies hacia adelante, acércate al Salvador y ven a Cristo ahora, allá, en este instante. Ven a Cristo, es lo que dice el texto. Este llamado del Señor Jesucristo, hermanos y amigos que están aquí, sépanse, es la esencia y sustancia de toda la vida cristiana. Debes venir a Cristo. Es lo que debes hacer. Desde el momento en que naciste, solo hay un deber máximo y supremo en tu vida, y es este: venir a Cristo. Para eso naciste. Naciste para venir a Cristo. Naciste para glorificar al Padre. Naciste para la gloria de Dios. Te han engañado, te han mentido, te han echado mentiras todos aquellos que te dicen que naciste para alguna otra cosa. Te mintieron aquellos que te dijeron que naciste para ser alguien en la vida. Ya eres alguien delante de Dios y tu vida vale. Ven a Cristo. Te mintieron aquellos que te dijeron que naciste para ser un triunfador. En Cristo somos más que vencedores, en aquel que nos amó. Ven a Cristo. Te mintieron aquellos que te dijeron que naciste porque tienes un gran talento y vas a ser un gran futbolista, un gran cantante, No, veniste a este mundo solo con un motivo: para que vengas a Cristo, para que vengas a darle gloria a aquel que te creó. Te mintieron aquellos que te dijeron que naciste en este mundo para buscarle sentido a la vida. El único sentido de la vida es Cristo, y sin Cristo ni nada en la vida tiene sentido. La razón de que aún no has podido romper con tus pecados, la razón de la que tú no has podido romper con tus adicciones, la razón de la que no has podido cambiar tu carácter, todo eso tiene que ver con una sola cosa: que tienes que venir a Cristo. Solo viniendo a Cristo eso puede cambiar. Solo viniendo a Cristo puede ser diferente tu vida. De lo contrario, seguirás viviendo exactamente de la misma manera. Y aunque en el exterior pudiera cambiar, el interior sigue siendo exactamente igual. Te mintieron aquellos
que te dijeron que tenías que luchar para sobrevivir. ¿No es eso acaso lo que enseñan hoy en las escuelas del mundo? Que no somos diferentes de los animales y que sobrevive el más fuerte y que el más grande se coma al más pequeño. Eso es una mentira. Solo vive aquel que está en Cristo, por débil que sea, por pecador que sea, por confundido que esté. Solo vive aquel que está en Cristo. Solo el que viene a Cristo vive verdaderamente. Debes venir a Cristo. No vienes a una iglesia, no vienes a un templo, no vienes a un servicio, no vienes a una religión, no vienes a una institución, a una denominación, a una doctrina. Vienes a una persona que se llama Jesús. Ven al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes deben venir? Hermanos, dice el texto, los que estén trabajados y cargados, es decir, los que estén cansados, los que ya no aguanten más, los que ya no soporten. ¿Cansados de qué? Del peso del pecado, hermano. Cansado de la culpa, del legalismo religioso, de intentar justificarse ante Dios. Cansados de aparentar lo que no se es. Cansados de vivir esa vida de la carrera de la rata, lo llaman algunos. Y dándole, y corriendo y nunca avanzar. ¿Para qué? Para estar a la par del mundo. Para vivir de una manera que no vaya a ser que mi vecino viva en un estándar o nivel de vida mejor que yo. Yo necesito estar igual. No vaya a ser que mi hermano se tome unas vacaciones porque yo también necesito las mías. No vaya a ser que mi hermano se compre un coche nuevo porque yo también quiero uno. Hermanos, el que esté cansado de todo eso debe venir a Cristo. Debe estar cansado de ser oprimido por las exigencias de la propia maldad que hay en el corazón. ¿Y qué te importa si los demás prosperan en este mundo? ¿Y qué te importa si el mundo se enriquece y tú no? ¿No acabamos de cantar que si prospera el pecador, como un soplo pasará? Entonces, ¿por qué te preocupas por esas cosas? Con sustento y abrigo estemos contentos, dice el Señor. El que esté cansado de vivir una vida pecaminosa, tratando de llevar el ritmo del mundo, dice el Señor, venga a mí. Venga a mí. Si estás cansado, cargado, culpable, vacío, lleno de pecado, Cristo te está llamando ahora mismo. Cristo está llamando directamente y dice, venid a mí. El evangelio, hermanos, por lo tanto, no es una carga más en tu vida. Bien vivido el evangelio y de una manera real, cierta y verdadera, el evangelio es el fin de todas las cargas de tu vida. Cuando pones tu fe y esperanza en Jesucristo y empiezas a vivir por lo que Él enseña, las cargas van desapareciendo, los yugos van cayendo. Todo eso, hermano mío, hermana mía, va a desaparecer al tiempo. Pero debes dar ese paso de venir a Cristo en primera instancia. Cristo no te ofrece terapia. Cristo no te ofrece programas de rehabilitación. Cristo no te ofrece cursos de superación personal. Cristo ofrece esto, descanso verdadero. Por eso debes venir a Él. ¿Y qué significa entonces venir a Cristo? Porque si eso es lo que debes hacer, y todos debemos hacer eso, no solo los inconversos, aún los cristianos tienen que seguir viniendo a Cristo todos los días, constantemente, siempre tienen que estar viniendo a Cristo. ¿Qué es entonces venir a Cristo? Hermano, déjame darte 10 características de aquellos que vienen a Cristo. 10 cosas que vas a ver en tu vida si has venido a Cristo, 10 cosas que deben ocurrir en tu vida cuando vienes a Cristo. Y oremos, hermanos, que este sermón no tarde 3 horas, porque tengo 10 cosas que compartirles solo de aquello que son las características más esenciales, no las únicas, de haber venido a Cristo. Primero, debes de venir personalmente a Cristo. ¿Notas el texto? Dice, venid a mí. Habla directamente y de manera personal. Tú debes venir a Cristo. Eres tú quien tiene que venir. Nadie puede venir por ti a Cristo. No puedes enviar a alguien en tu lugar para que venga a Cristo. Tienes que ser tú en persona que vengas a Cristo. Algunas personas creen que han venido a Cristo simple y sencillamente porque la esposa ha venido a Cristo y lo arrastran a la iglesia. No es así. Tú tienes que venir a Cristo de manera personal.
Los jóvenes que están aquí, muchos todavía no tienen la edad para revelarse a sus padres, por eso están aquí. Pero apenas tengan la edad suficiente para revelarse, no vendrán. Por lo tanto, el hecho de que hayas venido todos los años desde niño a la iglesia con tus padres, que sí son cristianos, no significa que hayas venido a Cristo. Tú tienes que venir a Cristo, joven. Y niños que están aquí para entender, escuchen esto, tienen que venir a Cristo de manera personal. Tú tienes que venir a Cristo. Si tus padres están en Cristo, no, esa es otra historia. Tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que creer en Cristo. Eres tú de manera personal. Venir de manera personal a Cristo significa que no dependo de otras personas para estar en Cristo. No puedo poner pretextos y decir, es que por aquel yo no voy a Cristo, por la iglesia yo no voy a Cristo, porque no me saludan yo no vengo a Cristo. Eres tú de manera personal que tiene que venir a Cristo. No hay otra forma. Nadie puede venir a Cristo, hermano mío, porque hay un representante de Él que está en Cristo. Tú tienes que venir a Cristo. Varón que estás aquí y eres esposo de una mujer cristiana. Si tú no vienes a Cristo, de nada te sirve que tu esposa sea cristiana. Tú tienes que venir a Cristo de manera personal. Y al revés es lo mismo. Si estás aquí, mujer, y tu esposo es un cristiano, en verdad ha nacido de nuevo. Perdón. El hecho de que él sea cristiano y estés aquí hoy con él no te hace cristiana. Tú tienes que venir a Cristo de manera personal. Segundo, no solo de manera personal, pero debe ser de manera voluntaria. Nadie te puede obligar a venir a Cristo verdaderamente. Nadie te puede empujar a creer en Cristo. Nadie puede hacer ahí una llave de lucha libre para que te lleve a Cristo. Tú tienes que venir de manera voluntaria. Si no es de manera voluntaria, no has venido a Cristo. Si vienes aquí a la iglesia y dices estar en Cristo y has venido a Cristo simple y sencillamente por el qué dirán, para que no hablen de mí, porque como toda la iglesia me va a ver que... No, tiene que ser de manera voluntaria. Tiene que ser una cosa que venga por la voluntad de tu propio corazón estar en Cristo Jesús. Tercero, no solo voluntariamente, pero tienes que venir íntimamente a Cristo. No es estar cerca de Cristo, es estar en Cristo. Podemos estar absolutamente cercanos a Él y no estar en Él. Hay que venir de manera íntima, hay que cultivar una relación de comunión íntima con Cristo. Haber venido a Cristo significa que tenemos ahora un conocimiento íntimo de su persona. Ahora conocemos su voluntad. Ahora sabemos lo que Él manda, sabemos la verdad que hay en su corazón, le conocemos íntima y profundamente. Cuarto, no solo venir íntimamente, pero también hay que venir incondicionalmente. Venimos en los términos del Señor Jesús cuando venimos a Cristo. No venimos en nuestros propios términos. No le ponemos condiciones a Dios para decir voy a venir a ti, pero venimos abandonándolo todo. Ajusta lo que tengas que ajustar, cambia lo que tengas que cambiar, deja lo que tengas que dejar, pero ven a Cristo incondicionalmente. Y no solo incondicionalmente, pero debes venir sumisamente al Señor Jesucristo. Debes venir sumisamente, es decir, ahora te sujetas a Él. Tu vida está en sujeción a Él. Tu vida es ordenada por Él. Tu vida va cambiando y se va ajustando a lo que Él manda. Esto es cuestión de su señorío. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Eres tú el Señor de tu vida o es el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? Y hermanos, cuando venimos y entregamos el señorío al Señor Jesucristo, entendamos esto. No significa que éramos señores realmente de nuestra vida. Siempre el Señor Jesucristo es Señor. La diferencia es que creíamos que éramos los señores, demostrando así que lo que estábamos era en rebeldía contra su señorío. Sexto, debemos venir a Cristo públicamente. No hay agentes secretos en el reino de Dios. No podemos estar escondiéndonos en los rincones para que no sepan que somos cristianos. Aquel que ha venido verdaderamente a Cristo, y si vienes verdaderamente a Cristo, y te pido que vengas verdaderamente a Cristo, lo vas a hacer de manera pública. Vas a gritar a los cuatro vientos que eres cristiano, que tu Señor es Cristo. De hecho, el primer paso y evidencia de que has venido verdaderamente a Cristo, ¿qué es? El bautismo. En donde gritas a toda la iglesia y a todos los que te conocen: soy cristiano, he nacido de nuevo, creo en Jesucristo, Él pagó por mis pecados y voy a las aguas del bautismo a anunciar y a gritar a todo el mundo: soy una nueva criatura en Cristo, ahora mi Señor es Él. Y lo haces de manera pública. ¿Eres cristiano? Sí.
No, hermanos, eres cristiano que ni se tenga que preguntar si eres cristiano. Con mirarte se sabe que tienes un Señor. Por cómo hablas, por cómo vistes, por cómo te desenvuelves en la vida, por cómo haces tu trabajo, por cómo eres padre, por cómo eres madre. Todas esas cosas muestran de manera pública que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana. Hay que venir verdaderamente, hay que venir de manera pública al Señor Jesucristo. 7 es venir constantemente a Cristo. Este verbo que dice venir es un imperativo que está escrito, hermanos míos, en su original, en presente continuo. Significa que este venir no para, es constante, siempre está. Hay que venir a Cristo siempre, todo el tiempo, de día y de noche. Y hay que venir a Cristo para siempre. Nunca damos un paso atrás. No importa las cosas que pasen, no importa si tropezamos. 7 veces cae justo y 7 veces lo levanta el Señor. Tenemos que venir a Cristo constantemente. 8 es venir a Cristo también intencionalmente. Intencionalmente. Tenemos que fijar claramente el propósito de haber venido a Cristo. Nadie viene a Cristo y entra al reino por accidente. Nadie, hermano mío, entra a Cristo sin tener la intención de entrar. Y nadie que haya entrado continúe en ese reino sin tener la intención de seguir avanzando. Tenemos que ser intencionales, tenemos que tener un propósito de ir hacia adelante en el reino de Dios. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. El reino de Dios nunca se detiene. La vida de un cristiano, hermanos, nunca es estática. O va para adelante o va para atrás. O estás avanzando y creciendo en el Señor, o te estás enfriando y vas de caída. Ten cuidado. Venir a Cristo es venir intencionalmente. 9 es venir también audazmente. Venir a Cristo significa que no hay lugar para la cobardía en las filas del reino de Dios. Venir a Cristo significa, hermanos míos, que estamos listos para enfrentar los ataques, la oposición y el rechazo del mundo. Muchos vienen a Cristo y cuando ven la persecución, cuando ven la negativa de las personas, la oposición y el rechazo, entonces, ay, es que viera, solo vine a ser cristiano y todo está en mi contra. Bienvenido al reino de Dios. Pero con todo en contra, seguimos avanzando, porque así lo ha prometido el Señor. Hermano mío, yo he dicho esto muchas veces y lo voy a repetir. El cristianismo que vivimos en este lado del planeta, en Occidente, hermanos, es un cristianismo que es la versión fácil del cristianismo. ¿Qué te impide de venir a la iglesia? ¿Qué te impide de leer la Biblia? ¿Qué te impide de estar en oración? Y si aquí tú no puedes ser cristiano, ¿qué te va a pasar el día que quizá esta nación cambie o este lado del planeta cambie y sea igual que en otros lugares donde persiguen cristianos literalmente? En donde te encuentran con Biblia y te matan. En donde hablas de Cristo por la verdad de la Escritura como debe ser y te meten a la cárcel. ¿Qué vas a hacer si en la versión cómoda y fácil no puedes? Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que hay que ser audaces al venir a Jesucristo. Y por último, número 10, venir a Cristo es también venir a Cristo de manera práctica, de manera absolutamente práctica. Es decir, que todo esto, hermanos míos, tiene que verse reflejado en mi manera de vivir. Hablar como Él habló, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. Venir a Cristo es imitar a Cristo, imitarlo a Él, ser como Él. Nuestro objetivo es ser conformados a la imagen, a la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un cristiano. Por todo esto, hermanos, el versículo 29 continúa y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cuánta enseñanza contenida ahí. Después de que el Señor hace este llamamiento de venir a Él, venid a mí, dice Jesús. En este par de versículos pasa a explicarnos, a ampliarnos, a que entendamos cómo funciona todo esto que hemos hablado y estos 10 puntos que les acabo de dar de lo que es venir a Cristo. Mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí empezamos, hermanos, poniéndonos el yugo de Cristo, poniéndonos bajo el señorío de Cristo, poniéndonos bajo la enseñanza de Cristo, poniéndonos sobre su soberanía, sobre nosotros su soberanía. Y note que dice:
y aprended de mí. ¿Qué hay que hacer una vez que hemos venido a Cristo? Aprender, hermanos. Él es el maestro, nosotros los discípulos. Él es el que nos enseña, nosotros somos los que aprendemos. Aprended de mí. Nota que dice algo tan importante. No dice, y aprendan de su pastor. No dice, y aprendan de un discipulado. No dice, y aprendan de un podcast. Y no dice, aprendan de YouTube. Dice, aprendan de mí. De nuevo, el Señor nos llama a ir a Él. Por lo tanto, hermanos, no es suficiente aprender en la predicación del domingo. Es necesaria, es justa, es santa cuando es hecha con reverencia y de acuerdo a la palabra, y es lo que Dios ha ordenado. Pero con todo y eso, no es suficiente. Ningún cristiano crece porque es dominguero. Ningún cristiano crece porque el domingo escuchó el sermón. Crece porque aprende de Él. Es una enseñanza directa que viene de Él. Es un aprendizaje que se lleva a cabo en la intimidad de la comunión con Él. Hermanos, y gloria a Dios por los sermones que escuchas en YouTube, que son sanos, que enseñan la verdad. Gloria a Dios por los podcasts que uno puede escuchar y aprender. Gloria a Dios por los devocionales familiares que hacemos. No me malinterprete, todo eso es necesario y es bueno, pero no es suficiente. Es necesario aprender de Él directamente. Y hay personas, hermanos, que escuchan sermón los domingos, y hay personas que vienen a varones los lunes, y hay personas que vienen a los miércoles de oración y a la enseñanza de los miércoles, y hay personas que todos los días están en devocional, pero por algún extraño motivo no conecta esta verdad con un cambio profundo y radical en sus vidas. ¿Por qué? Porque está haciendo falta algo que es la piedra angular que va a hacer el cambio. Él. Aprended de mí. Eso solo se lleva a cabo, repito, en la intimidad de una comunión viva con Él por su palabra. Aprended de mí. ¿Y qué hay que aprender del Señor? Hermanos, no es simplemente aprender doctrina. Y de nuevo, eso es necesario y bueno. Dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos dice eso? Eso apunta a su carácter. Es necesario que estemos en una profunda, íntima comunión con el Señor para aprender de Él, porque necesitamos que su carácter cambie el nuestro, porque necesitamos que nuestro corazón sea ajustado, cambiado, hecho en semejanza al corazón de Él, que es manso y que es humilde. Eso, hermanos míos, es lo que es necesario. ¿Y sabe qué va a pasar cuando eso ocurra? ¿Sabe qué va a pasar cuando constantemente, cuando intencionalmente, cuando deliberadamente, cuando íntimamente estemos en comunión con Él por su palabra? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué hay tanto cristiano que vive frustrado, estresado, ansioso? Hagamos ingeniería inversa, hermanos. Es decir, vayámonos desde atrás y vamos viendo qué pasó. Mire qué dice: descanso para vuestras almas. ¿No lo tiene? Es porque no ha aprendido a tener el corazón manso y humilde de Cristo. ¿Y por qué no ha aprendido a tener ese corazón manso y humilde? ¿Por qué tu carácter no cambia? ¿Por qué sigue siendo el mismo criticón, malhumorado, agrio, frustrado, estresado? ¿Por qué? Mira, porque no has aprendido de Él. ¿Y por qué no he aprendido de Él? Mira, porque no has llevado su yugo. ¿Y por qué no llevo su yugo? Porque no has venido a Cristo. Ese es el punto, hermanos. Hay que venir a Cristo y hay que ponernos su yugo y hay que aprender de Él, a conocer su carácter, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, y el aliciente que nos da el Señor, la motivación que nos da el Señor para hacer esto es la siguiente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, es como Jesús diciendo: no tienes pretexto para no venir. No tienes pretexto para no venir. Si fuera un yugo tan pesado, tan grande, tan difícil, se entendería que muchos no pudieran.
Pero el Señor Jesús dice, y este yugo es fácil de llevar, es fácil de cargar, y esta carga es ligera, es liviana, no pesa. ¿Por qué no vienes entonces? Ven a Cristo, ven a Él. El yugo de Cristo no aplasta, el yugo de Cristo levanta. Su carga no destruye, su carga libera verdaderamente. El descanso no está, hermanos míos, en ser autónomos o independientes o autosuficientes. No, está, hermanos míos, en la sumisión real a Jesucristo y a su yugo. Hay que venir a recibir ese yugo. El alma solo descansa cuando se rinde al Rey Jesucristo. ¿Sabes que todas las personas viven postradas ante un rey? Todas. No hay ningún ser humano en este planeta que no viva arrodillado ante un rey. La pregunta es ¿a cuál? ¿Sabe cómo uno puede diagnosticar fácilmente cuál es ese rey ante el cual un hombre vive postrado, una persona vive postrada? Mire si tiene descanso en el alma. Mire cómo vive. Mire si está descansando en ese rey al que sirve y adora. Si no lo ve descansado, es porque ese rey no es Cristo. Porque el que lleva el yugo de Cristo y aprende de Él y tiene el carácter de Cristo, haya descanso. Hermanos, tenemos que nuevamente buscar, analizar, autoexaminar si mi corazón está verdaderamente descansando en Cristo Jesús. Y recuerde, no desconectemos nada de lo que hemos dicho. Jesús nos muestra el modelo de ese descanso cuando en medio de la oposición, que de hecho, recuerde, lo llevaría a ser colgado a la cruz del Calvario, Él alaba al Padre. Y cuando estaba siendo clavado en esa cruz, Él oró por sus detractores, por aquellos que lo habían puesto en esa cruz. Y hermanos, recuerde que tampoco fue accidental. Él vino precisamente a eso. ¿Entendemos, hermanos, eso? Entendemos que nuestra vida no ha sido diseñada, no ha sido organizada de tal forma que, bueno, allá tú ahora qué hagas con tu vida, ojalá la puedas llevar bien. No, hermanos, sino que cuando venimos a entender la voluntad del Señor, esa vida que el Señor nos ha dado ha sido diseñada para su gloria y para tu bien. Ríndete a ese plan, abraza ese plan para tu vida, abrázalo, ámalo, alaba al Padre por eso. Descansa en Él. Deja de pelear. Hermanos, siempre voy a dar esta respuesta cuando me preguntan ¿qué es rendirse a Cristo? Es dejar de pelear, eso es rendirse. Aquel que pelea se cansa de pelear. Es lo que le dijeron a Pablo, hermanos, cuando estaba él tratando de hacer, de acuerdo a su mente, de acuerdo a su entendimiento en aquel entonces, la obra de Dios en este mundo. Pablo, le dijo Jesucristo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué significa esa expresión? Imagínese esto. Imagínese que en la pared ponemos incrustado un cuchillo y alguien va y quiere romper ese cuchillo a puñetazos. ¿No sería un hombre loco? ¿No sería un insensato pensar que eso va a lograr romper ese cuchillo? Qué dura cosa debe ser dar coces contra el aguijón. Hermanos, y mucha gente, incluidos los cristianos, en algunas áreas de su vida, siguen frustrados y siguen ansiosos y no saben qué hacer y están arrastrando la toalla, como dicen, a punto de arrojarla espiritualmente hablando, porque están dando coces contra el aguijón, porque están tratando de vivir una vida que no está ajustada al plan que Dios quiere que usted tenga en su vida personal, en su familia, en la manera que educa a sus hijos, en la manera que está en el trabajo. No está haciendo lo que el Señor le está diciendo. Qué duro es dar coces contra el aguijón. ¿Verdad que cansa? ¿Verdad que deja agobiado? ¿Verdad que uno lo deja sacando la lengua y dice, ¿qué pasa con mi vida? Hermanos, el texto nos indica que debemos venir a Cristo y vivir bajo su yugo para hallar ese descanso. Ahora, hermanos, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Porque hemos hablado de llevar este yugo, pero ¿qué es? Hermanos, esta es la definición de un yugo. El yugo es un armazón de madera que se coloca sobre el cuello de dos animales para unirlos y que puedan tirar juntos del arado o de una carreta, permitiéndoles compartir la carga y realizar trabajos de forma más eficiente y fácil. Y el Señor nos pide que nos pongamos su yugo.
Recuerdo, hermanos, cuando Anita era más chica y me veía cargar el garrafón de agua. No sé si usted tiene una de estas cosas en donde se pone el agua. Y decía, papi, yo te ayudo. Y agarraba el garrafón y entre los dos lo levantábamos y lo poníamos. ¿Quién ponía ese garrafón? Pero ¿cómo me sentía yo? Me sentía contento de que mi hija me quisiera ayudar. ¿Cuánta parte del peso de ese garrafón cargaba ella? 0. Suelto ese garrafón, se le va encima. Estaba chiquita, a 1 hora en su edad. No podría cargar un garrafón de agua ella sola. Tal vez ya tiene un poquito más de fuerza para, digamos, ayudar. Hermanos, imaginen la distancia de diferencia que hay entre Cristo y nosotros cuando Él nos dice, póngase mi yugo, hagamos esto juntos. Hermanos, es Cristo Jesús quien lo hace todo. Pero Él nos pide que vengamos a Él, nos pongamos su yugo y dice, yo te prometo esto, mi yugo es fácil, hijito. Mi carga es ligera, ya verás. ¿Cómo va a ser fácil? ¿Cómo va a ser ligero? Sí, hay tanto en la vida cristiana. No te preocupes, mijito. Ven. Y ahí estamos nosotros, hermanos, haciendo nuestro gran esfuerzo para avanzar en la vida cristiana. Y uno dice, gloria a Dios, porque estamos avanzando. Sí, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él está llevando nuestra carga. Ven a Cristo para que Él lleve tus cargas. Ven a Cristo para que Él, como un Padre amoroso, esté contigo llevando el peso de lo que es vivir la vida cristiana en un mundo en donde se odia el cristianismo. Ven a Cristo para que puedas descansar. Si no hay rendición, no hay reposo. Mientras sigas peleando contra la voluntad de Dios, sea de manera general porque no has venido a Cristo, o sea como cristiano porque algunas áreas en tu vida siguen estando fuera del diseño que Dios quiere para tu vida, ven a Cristo y encontrarás reposo. Si no hay sumisión, no va a haber descanso verdadero nunca. El cansancio espiritual de muchos creyentes, escúcheme bien, el cansancio espiritual que muchos creyentes viven no se debe a que siguen demasiado a Cristo. No se debe a que hacen mucho por Cristo, sino por lo contrario, porque siguen resistiendo el yugo de Cristo en algunas áreas. Siguen resistiendo el ajustar su vida a la vida que Cristo pide que vivamos. El yugo de Cristo no cansa. La resistencia al yugo de Cristo es lo que cansa. Identifica, hermano, te lo digo con amor, te lo digo porque es importante que tu alma descanse para que comprendas, vivas y experimentes el cristianismo verdadero. Mira dónde tu vida está siendo un yugo muy pesado. Eso es el diagnóstico de un área que hay que trabajar y hay que ajustar al diseño que Dios quiere que tengas en tu vida. Porque cuando esa área se ajuste, verás que el yugo es ligero y la carga es fácil. Pero mientras sigas sintiendo ese cansancio, esa carga, esa dificultad en hacer estas cosas, entonces, hermano, es momento de ajustar, de cambiar, de crecer en esas áreas precisamente. Este texto es también para los verdaderos creyentes que aman al Señor, que sirven fielmente al Señor, pero que están exhaustos, que tienen quizá un relajo espiritual en la casa. Aman verdaderamente al Señor, pero no encuentran todavía cómo dar esos pasos de avance en el reino. Interiormente se están cansando y se están secando. Cristo responde ante ese diagnóstico hoy y dice, ven a mí, pon tu yugo sobre mí, ven a mí y solo a mí. No necesitas, hermano, hermana, algo más en tu vida que traiga la solución a lo que vives. No necesitas ni siquiera más enseñanza de la que recibes. No necesitas más actividades para ti o para tus hijos. Necesitas volver a tener comunión profunda, íntima con Cristo para hallar descanso mientras derramas tus lágrimas a sus pies. Eso es lo que necesitas. ¿Cuándo vas a venir a Cristo?
y se pasan los días y se pasan las semanas. ¿Y cómo estamos? Ahí vamos, hermano, ahí vamos, ahí vamos. Sí, hermano, muchas veces entendemos, ¿verdad? En una simple pregunta de domingo, cuando uno llega, ¿cómo está, hermano? Quizá no es el momento para externar la profundidad de nuestro espíritu. Pero es necesario expresar esa situación y condición de la profundidad de nuestro espíritu, principalmente y primariamente a nuestro Señor Jesús. No he conocido, hermanos míos, ni de manera personal, ni de manera experiencial entre otros hermanos, a alguien que viva así y dure mucho tiempo. Tiene que ir a Cristo a tener una experiencia viva con Él, seas cristiano o no seas cristiano. Tienes que sacar el tiempo para volver a tener ese primer amor que tenías antes. Tienes que sacar el tiempo, ajustar lo que haya que ajustar, mover lo que haya que mover, quitar lo que haya que quitar, para tener comunión con Cristo verdadera. Esos 5 minutos de la mañana no son suficientes. Esos 10 minutitos de ya leí no son suficientes. Tienes que luchar por entrar en la presencia de Dios hasta que su presencia vivida y experimentada en tu corazón haga derramar todas las lágrimas que te has aguantado. Y diga: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Mira mi vida y digo ser cristiano. Ayúdame, porque sin ti no puedo. Mientras no hagamos eso, hermanos, seguimos pensando que tenemos las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría para como dicen en inglés acá, ustedes que ya son gringos, I got it. Yo lo tengo. No lo tienes. No lo tienes, no lo tenemos, no lo tengo. Hay que ir a Cristo y hay que buscar esa relación con Cristo. Todos aquellos que han venido verdaderamente a Cristo y empezaron a avanzar en Cristo es porque en algún momento de sus vidas experimentaron eso. Y qué locura nos ha hecho creer que una vez experimentado eso no lo necesitamos nunca más. Porque escucho mucho, voy de nuevo a lo mismo, mucho podcast, mucho YouTube, mucha enseñanza, mucho devocional. No, es necesario continuar buscando y cultivando esa relación con Cristo. Y se cultiva en intimidad personal y profunda con Él a través de su palabra. No te refugies en la actividad, no te refugies en el ritmo acelerado de la vida, no sustituyes la comunión con tu Señor por nada, absolutamente nada. El descanso no está en hacer más cosas para Cristo. El descanso está en estar con Cristo mientras haces esas cosas. Hermanos, esto es revelador a nuestros corazones. Quiere decir que podemos hacer lo que sea que parece ser cristiano y hacerlo sin Cristo. Usted puede hacer un devocional sin Cristo. Usted puede hacer, hermano mío, un discipulado completo sin Cristo. Pero no ese es el punto. El punto es todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso incluye todas esas cosas, hermanos, por supuesto. Principalmente esas cosas. Parecería lógico que estar delante de la Biblia abierta, leyéndola con la familia, es que automáticamente ya estoy haciéndolo con Cristo. Noticias, no es así. Recientemente una persona me dijo: estoy leyendo y la cabeza anda por allá. Y estoy leyendo la Biblia. ¿O solo a mí me ha pasado, hermanos? A ver, ¿qué fue? Porque ya avancé un pedazote así y yo pensando en cómo le voy a hacer aquello y que... No. Quite todo ruido, saque todo relajo en ese momento que le estorbe de su comunión con Cristo y vaya a la palabra de Dios para tener esa comunión con Él. Y hermanos, eso aplica no solo de manera personal al alma y al corazón, a la cabeza, sino al modo de vida que llevamos. Evalúe si usted, su hogar, su familia no está llena de mucho ruido y poca palabra. No vaya a ser, hermanos míos, que hay tanto que hacer que lo más importante de hacer no se haga.
tenemos que ir a Él. Como conclusión, hermanos, tenemos que ir a Cristo, por supuesto, ese es el punto de todo el texto, y tener ese yugo. De ahí tomamos el título del sermón, el yugo de la gracia, porque es por gracia que tenemos ese yugo que Él nos pone. Tenemos, hermanos míos, que encontrar ese profundo consuelo en Él. Qué hermoso es que el Señor a todos estos corazones, a todas estas almas que están cansadas y atribuladas, no las echa fuera. Hermanos, si tu vida está así, eres cristiano y te das cuenta a través de la predicación de hoy que estás haciendo muchas cosas cristianas pero sin Cristo, el Señor no te reprende, hermano. El Señor no te amonesta. El Señor no viene y te regaña como un padre furioso, sino en su amor te dice: ven a mí, hijito, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no has venido a mí? Déjame mostrarte mi amor, mi gracia, mi compasión. Todo esto tengo para ti, solo ven. No hay regaño, no hay... Hermanos, somos padres muy malos. A veces cuando nuestros hijos necesitan esa gracia, escuchan regaño. Gloria a Dios que nuestro Señor no es así. Él sabe que lo que necesitamos es gracia y está listo para darla. Y dice: ven a mí, hermano, esta palabra es para ti si eres uno de ellos. El Señor no te reprende, el Señor no se molesta. El Señor no cambia de acuerdo a tu conducta, porque Él mira a Cristo en ti, si has venido verdaderamente a Él, y lo que te está diciendo es: quita todo eso y ven a mí y hagamos las cosas nuevamente juntos. También es un llamado, hermanos míos, directamente a aquellos que no están en Cristo. Si no estás en Cristo hoy, ven a Él. Él ofrece salvación, Él ofrece perdón de pecados, Él ofrece quitarte esa carga de culpa, Él ofrece quitarte ese sinsentido de la vida que llevas. Él ofrece todas estas cosas gratuitamente. No sé si a usted le gusta que lo engañen, pero a mí no. En alguna ocasión quizá usted ha experimentado esto cuando compra algún artículo, quizá en línea o por teléfono, o contrata un servicio y no lee las letras pequeñas y luego ¡pum!, viene el engaño. El producto era una verdadera tontería. O no había leído que le iban a cobrar más por esto, aquello. ¿No se siente usted molesto? No dice: esta gente, ¿cómo me engaña así? Pues si eso le molesta, deje de vivir en el engaño del mundo. Deje de vivir en el engaño del mundo. Le han engañado y al final usted tendrá que pagar esa cuenta. Y esa cuenta que tendrá que pagar por haber vivido en las mentiras del mundo se paga en el infierno. Se paga en la condenación eterna. Pero Cristo está aquí y dice: ven a mí, tú que no estás en Cristo. Joven, muchacha, muchacho, niño, adulto, quien sea que seas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él promete darte salvación. Hoy no lo entiendes quizá, pero todo aquel que lo entiende se preocupa por tu alma y te dice: deja las mentiras del mundo, deja el pecado, deja la vida que tienes y ven y entrégala al Señor Jesucristo, que promete darte descanso y una vida nueva, una vida eterna en Él. Rechazar su invitación no es indecisión, es rebelión contra Él. Posponer la respuesta no es nada sabio, es desobediencia descarada. Hoy el Rey abre sus brazos para todo aquel que se rinda. Mañana ese mismo Rey que hoy, con amor, con paciencia, con gracia, con compasión, abre los brazos, también abrirá la entrada al infierno para todos aquellos que no se arrepintieron, que escuchando el mensaje de salvación no le quisieron. Que no seas tú uno de ellos. Ven a Cristo por descanso ahora. Ven a Cristo para descanso eterno en Él. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Señor bendito, por tu amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y para siempre, Señor, son tus benditas misericordias. Gracias por darnos a tu Hijo y llamarnos a Él. Gracias por darnos a tu Hijo que está lleno de gracia y de verdad. Señor, te pedimos que este mensaje pueda, Señor, hacer su obra en los corazones de tus hijos primeramente, Señor, que necesitan venir a ti constantemente, que necesitan venir a ti desesperadamente, pero también aquellos que nunca han dado el primer paso. Señor, pedimos que seas tú obrando de tal forma que muchos escapen de la ira venidera, que muchos vengan a ti. Padre, que haciendo eco de la oración de tu Hijo,
queremos levantar también nuestro corazón y decir: te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres, Señor, quien ha escondido esto de los sabios y los entendidos y las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.